Continuamos viendo entonces las vinculaciones que hay entre los retículos, redes o látices y las álgebras de Boole. Vamos a considerar algunos tipos especiales de retículos o látices. Si L es una látiz o retículo, se dice que es acotada si tiene un máximo I y un mínimo O. Tenemos un teorema que nos plantea que si L es una látiz finita, entonces L es acotada. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que si es finita va a tener un máximo y un mínimo. Pensémoslo desde el punto de vista gráfico, que estamos teniendo un diagrama de Hayes que al ser finito va a tener algún elemento más arriba y algún elemento más abajo. El elemento máximo se puede obtener como el supremo, el resultado del supremo entre todos los elementos, y el elemento mínimo como el resultado del ínfimo en todos los elementos. ¿Y cómo se obtiene el supremo entre todos los elementos? Recordemos que en videos anteriores vimos que obtener el supremo se podía obtener mediante asociaciones. Entonces, se puede obtener el supremo entre dos elementos, luego el resultado de ese supremo con el tercero, el resultado del supremo con el cuarto, y así, siguiendo con las asociaciones, se obtiene el supremo entre todos los elementos. De idéntica manera, se puede obtener para obtener el ínfimo entre todos los elementos para obtener el elemento mínimo y así definir las cotas finales de la red. Otra característica que puede o no tener una látiz es la de ser distributiva, es decir, que el supremo se distribuye respecto del ínfimo y el ínfimo respecto del supremo para cualquier terna de elementos de L. Si nosotros observamos la látiz de los divisores de 20 y quisiéramos comprobar si es distributiva, para comprobar esta distributiva del supremo respecto del ínfimo, deberíamos tomar todas las ternas posibles, los dos resultados de ambos miembros de la igualdad y comprobar que sean iguales. Y lo mismo con la distributividad del ínfimo respecto del supremo. Si observamos, como tenemos 6 elementos posibles, tenemos 6 al cubo filas, lo cual es bastante engorroso. Pero tenemos algunos auxilios. Observemos esta látiz particular. Si consideramos la terna de elementos B, C y D y chequeamos si se puede distribuir el supremo respecto del ínfimo, veremos que esto no se cumple. Tomemos B, C y D. El ínfimo entre C y D es A. Luego, el supremo entre B y A, como B está más arriba, es B. Por otro lado, si tomamos el segundo miembro, entre B y C, el supremo es E. Lo mismo, entre B y D, el supremo es E. Luego tenemos que calcular el ínfimo entre E y E, que por supuesto es el mismo E. Entonces, los dos miembros de lo que debería ser una igualdad nos da valores diferentes, por lo tanto, esta látiz no es distributiva. Algo similar ocurre con esta. Si tomamos la terna de elementos B, C y D, consideremos aquí el ínfimo entre C y D es A. Luego, entre B y A, el supremo es B, claramente, porque A precede a B. Tomemos el otro miembro. Entre B y C, el supremo es C. Y entre B y D, el supremo es E. Luego tenemos el ínfimo entre C y E, como C está más abajo, precede a E, es naturalmente C. Por lo tanto, estos dos miembros que deberían ser igual, claramente nos da diferente, por lo tanto, tampoco esta látiz es distributiva. Estas dos látices no distributivas se llaman L1 y L2 respectivamente. Y tenemos un teorema que nos expresa que una látiz L es no distributiva si y solo si contiene alguna sublátiz que es isomorfa al ejemplo de L1 o L2. Por ejemplo, si consideramos esta látiz L, podremos ver que aquí no hay ninguna sublátiz
isomorfa ni a L1 ni a L2. Por lo tanto, podemos decir que sí es distributiva. Otra definición a tener en cuenta. Si tenemos una látiz acotada con el elemento máximo I y mínimo O, para un elemento A, un elemento A' se le llamará complemento de A si se cumple que el supremo entre ambos es el máximo y el ínfimo entre ambos es el mínimo. Si en una látiz todo elemento tiene su complemento, se dice que la látiz es complementada. Observemos esta látiz, con su máximo y su mínimo. Veamos para cada elemento si tiene o no complementos. Para el elemento B, C funciona como complemento porque el supremo entre B y C es el máximo y el ínfimo entre B y C es el mínimo. Pero también D es complemento para B porque el supremo entre B y D es el máximo y el ínfimo es el mínimo. Para C van a ser complementos tanto B como D porque están en los mismos análisis que hicimos recién. Y para D van a ser complementos tanto B como C. Para el mínimo va a ser complemento el máximo porque entre ambos el supremo es el máximo y el ínfimo es el mínimo. Y para el máximo, por supuesto, su complemento es el mínimo. Lo que observamos entonces en esta látiz es que es complementada, pero no son únicos los complementos. Veamos este otro caso. Para E, si buscamos como complemento, podemos intentar con F porque decimos, bueno, el supremo entre E y F es claramente el máximo, pero el ínfimo entre E y F es D, que no es el mínimo. Entonces F no sirve como complemento para E. El máximo tampoco sirve como complemento para E, porque si bien el supremo entre E y el máximo es el máximo, el ínfimo entre E y el máximo es E, que no es el mínimo. Y luego tenemos los restantes elementos de la látiz, están todos debajo de E, es decir, que todos preceden a E. Al preceder todos a E, entre cada uno de ellos y E, el supremo siempre va a ser E, que no es el máximo. Por lo tanto, E no tiene complemento, y si ya hay un elemento que no tiene complemento, se dice de la red que es no complementada. En este caso, si consideramos para A, su complemento es G. ¿Por qué? Porque el supremo es el máximo y el ínfimo es el mínimo. Bueno, si para A es G, para G entonces es A. Consideremos C. Su elemento complementario va a ser F. ¿Por qué? Porque el supremo entre ambos es el máximo y el ínfimo entre ambos es el mínimo. Recíprocamente para F va a ser C. Para el elemento D, el elemento E es su complementario porque el supremo de ambos es el máximo y el ínfimo entre ambos es el mínimo. Para el mínimo es el máximo, para el máximo es el mínimo. Entonces podemos decir que esta red efectivamente es complementada. Entonces, habíamos visto que a partir de una álgebra booleana se podía definir siempre una relación de orden. Y nos preguntamos en el video anterior si a partir de una relación de orden se podía definir una álgebra booleana. Lo cierto es que una relación de orden que es una látiz, es decir, que para todo par de elementos se puede encontrar supremo e ínfimo, complementada y distributiva, con al menos dos elementos, donde el supremo va a ser la operación suma y el ínfimo va a ser la operación producto, el mínimo va a ser el neutro de la suma y el máximo el neutro del producto, esa sí va a ser una álgebra booleana. En los últimos tres casos que analizamos, en el primer caso resultó ser una látiz no distributiva, sí complementada. En este caso, sí era distributiva, pero no complementada. Este caso es el de una látiz distributiva y complementada, es decir, esta sí es una álgebra booleana.
Si observamos, el formato que tiene esta látiz y el álgebra booleana de conjuntos es el mismo, es decir, que son isomorfas. Por lo tanto, acá podemos verificar nuevamente el cumplimiento del teorema 2 que vimos en un video anterior, que es que cualquier álgebra booleana finita, como es este caso, es isomorfa a una álgebra booleana de conjuntos.